Bueno, entonces, ¿qué son rodamientos? Vamos a ver un pequeño video introductorio para saber lo que son The los center part of rodamientos, a wheel ¿no? on a car is called a hub. The wheel spins smoothly because the hub has bearings inside it. Bearings reduce friction, which is a force that resists motion. A common type of bearing has tiny steel balls that allow the hub to roll around the axle instead of rubbing against it. Rolling produces less friction than rubbing, so having bearings in the hub will make it easier to start spinning and keep it spinning. Bueno, entonces, como pudieron darse cuenta en el video, los rodamientos permiten soportar ejes reduciendo la fricción, ¿sí? De esa forma, pues no se genera calentamiento y las cosas no se dañan, ¿no? Bueno, entonces, ahí pudieron ustedes identificar unas partes importantes de los rodamientos, ¿no? Por ejemplo, miren que normalmente el eje iría sujeto a este anillo, que sería la pista interna del rodamiento. Aquí pueden haber unos balines o unos rodillos, dependiendo del diseño del rodamiento, y una pista externa, ¿no? Digamos que esos son los elementos más importantes, pero se pueden identificar otros, ¿no? Por ejemplo, las pistas, bueno, aquí ya las nombramos, los elementos rodantes. En algunos rodamientos se incluyen separadores. Estos elementos tienen que ir lubricados, obviamente, y también protegidos, ¿no? O sea, con unos sellos para que no les entre polvo o no se contamine. ¿Listo? Digamos que esos son los principales elementos de un rodamiento. Aquí tenemos una aplicación típica. Este es un eje, ¿cierto? Y aquí podemos ver un rodamiento de rodillos en este caso, y acá tenemos dos rodamientos, ¿no? Bueno, y las demás cosas, pues ya ustedes conocen algunas, por ejemplo, uno, rodamiento de rodillos, o sea, este, ¿cierto? Dos, rodamiento de bolas, ¿cierto? Tres, la carcasa de la máquina o el bastidor de la máquina. Cuatro, el eje. Cinco, por aquí tenemos, recuerdan que en los ejes nosotros hacíamos unos escalones para soportar o para posicionar ahí ciertos elementos, entonces aquí tenemos un hombro. 6, pues este es el diámetro del eje que debería coincidir con el diámetro interno del rodamiento, ¿cierto? Vamos a mirar que cuando se seleccionen rodamientos, pues este diámetro es clave, así como también este de acá, ¿no? Este de acá, el externo. Bueno, aquí hay otros elementos, por ejemplo, aquí hay una placa de bloqueo, es decir, esta placa sujeta los rodamientos contra esta pista, entonces quedan bien fijos, ¿cierto? En el 8 tenemos un sello. Las máquinas, a pesar de que los rodamientos ya vienen sellados, pero las máquinas también traen sellos, que son unos cauchos que evitan que entre polvo o contaminación, ¿no?, dentro de la máquina. 9. Aquí tenemos un anillo, que puede ser un buje, para apretar aquí, digamos, esta parte, la pista interna del rodamiento. 10, diámetro externo, aquí, diámetro externo del rodamiento, 10. Diámetro del alojamiento, 11. Sería lo mismo en este caso, ¿no? El diámetro del alojamiento o el diámetro del bastidor, pues coincidiría con el diámetro externo de este rodamiento, en este caso. Tapa de la carcasa, el 12. Esta tapita que está aquí. Y el 13, que es un anillo de retención, ¿no? Está aquí. Bueno, ahí podemos identificar pues varios componentes que están relacionados con la terminología de rodamientos. Hay varios tipos de rodamientos. Entonces aquí les presento algunos. Por ejemplo, los más comunes y baratos son los rodamientos de bolas, estos, ¿cierto? También se los conoce como de ranura profunda, ¿cierto?
Estos rodamientos normalmente se los utiliza para soportar carga radial y carga axial, ¿no? Bueno, entonces, antes de continuar, sí les hago aquí un pequeño paréntesis. ¿Qué significa eso? Creo que nosotros esto cuando miramos ejes lo miramos, pero sí es bueno recordarlo. ¿A qué es lo que nos referimos con carga radial? Entonces, hay cargas de este tipo, ¿cierto? Que son radiales. Son radiales, ¿no? Y hay cargas que actúan a lo largo del eje que son axiales. Entonces es muy importante en los rodamientos diferenciar estos dos tipos de cargas, ¿no? Porque básicamente los tipos de rodamientos que existen pues son indicados o más indicados en algunas aplicaciones donde predominan cargas radiales y en otras aplicaciones donde predominan cargas axiales o en otras aplicaciones donde puede haber una combinación de ambas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos rodamientos que yo les decía, que son los más comunes y baratos, generalmente son bien indicados para cargas radiales, ¿no? Aunque también son capaces de soportar alguna componente de carga axial, ¿sí? Estos rodamientos de contacto angular, pues si ustedes pueden ver aquí el corte, tienen unas pistas como que se prolongan un poco, ¿cierto? Estos generalmente son indicados para soportar carga radial y axial de una magnitud significativamente grande, ¿no? Entonces, estos son muy buenos para una combinación de cargas, ¿no? Radial y axial. Obviamente más costosos que estos, ¿no? Acá tenemos unos rodamientos. Por ejemplo, en este caso, si pueden notar, aquí tenemos un balincito, acá tenemos otro balincito, y estos dos en conjunto permiten que esta pista oscile respecto a la de acá, porque aquí hay una curva en la pista, de tal forma que estos absorben cierta cantidad de desalineación en el eje, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mirábamos deflexiones en los ejes y controlábamos, de hecho, esas deflexiones, ¿cierto? Habían unos rodamientos que no soportaban unos ángulos ahí en los rodamientos muy grandes, y en cambio había otros que tenían unos márgenes amplios de ángulos ahí en los soportes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que menos soportan desalineamiento ahí o una gran pendiente en el eje son estos, pero estos son los que mejor soportan desalineamientos o grandes pendientes en los ejes, ¿no? Estos serían como intermedios. ¿Listo? Estos de acá son rodamientos de rodillos cilíndricos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estos y estos? Entonces también hay una pequeña diferencia, pues aparte de que estos tienen balines y estos rodillos, ¿cierto? Y es la siguiente. Entonces, para explicarlos, les voy a hacer aquí dos dibujitos. Supongan que aquí tenemos una superficie plana y un balín y una esfera. Y supongan acá que tenemos una superficie plana y un rodillo, ¿no? Este sería el rodillo. Entonces, ¿cómo sería el contacto que ocurre aquí? Pues es un contacto puntual, ¿no? O sea, ocurre en un punto. En cambio, acá, el contacto, ¿cómo es? Es en una línea, ¿no? O sea, un contacto lineal.
¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, estamos aplicando aquí una carga y estamos aplicando aquí la misma carga, ¿en cuál de estos dos contactos se subirían más los esfuerzos? ¿En el contacto lineal o en el puntual? ¿O cuál le haría más daño, por ejemplo, a esta superficie? Entonces, bueno, nadie me contestó, pero el contacto puntual sería más crítico, ¿no? Porque la carga se distribuye en un área muy pequeña, entonces le haría más daño, los esfuerzos serían más grandes en este caso. En este caso, el contacto se distribuye sobre una línea, un área más grande, pues esa línea, ya cuando se deforma el elemento, se convertiría en un rectángulo y esa área sería más grande, entonces se distribuye mejor la carga. Por esa razón, estos rodamientos son muy buenos para soportar carga radial. Son excelentes para soportar carga radial, comparados con estos, ¿no? Sin embargo, la capacidad de carga axial de estos es limitada, o sea, es nula, incluso. No pueden soportar carga axial. Estos, pues, tienen unos rodillos más anchos todavía, o sea, que tendrían una capacidad de carga radial muchísimo más grande, ¿cierto? Por acá tenemos un rodamiento de agujas. Miren que los rodillos son bien delgaditos y amplios. Normalmente se utilizan estos rodamientos cuando hay problemas de espacio, entonces cuando hay poco espacio para alojar el rodamiento se utilizan estos, ¿no? Que son una solución muy buena. Noten que en este caso los rodamientos de agujas no necesitan incluso a veces ni siquiera una pista interna, ¿no? Solo una pista externa. Y por acá tenemos unos rodamientos de rodillo cónico. Estos rodamientos de rodillo cónico normalmente son indicados para soportar combinaciones de carga radial y axial, ¿no? ¿Listo? Bueno. Por acá tenemos otros. Estos son rodamientos para soportar empuje axial. Entonces aquí tenemos estos, por ejemplo, soportan empuje axial en una sola dirección, ¿cierto? Es decir, una pista está fija y la otra es donde se está soportando la carga axial. Estos de acá, por ejemplo, tienen una pista fija, tienen una pista libre por un lado y otra pista libre por otro lado, es decir, que pueden soportar empuje axial en esta dirección y en esta dirección, ¿no? Están los de contacto angular, que ya habíamos hablado, también soportan carga axial. Están los de empuje axial, pero que en vez de balines utilizan rodillos. Obviamente, en este caso, los rodillos aumentan la capacidad de carga axial que puede soportar el rodamiento. Rodamientos de rodillos cilíndricos muy delgados, con agujas prácticamente. Y rodamientos de rodillos cónicos que soportarían una combinación de carga radial y axial, ¿no? Esos son, digamos, algunos de los tipos más comunes de rodamientos que podemos encontrar en el mercado. Bueno, vamos a ver un pequeño video, un corto video, donde se muestran las principales características de los rodamientos. Montaje y desmontaje de rodamientos SKF. ¿Sí está bien el audio? Sí, profe. ¿Sí? Video de entrenamiento de SKF. Sí, profe. Listo. SKF produce
produce una amplia gama de rodamientos que abarcan desde diminutos rodamientos de alta precisión utilizados en cámaras y equipos de oficina, hasta grandes rodamientos de rodillos esféricos utilizados en los medios más hostiles. Hay dos familias básicas de rodamientos según sus elementos rodantes: rodamientos de bolas y de rodillos. Los rodamientos de bolas poseen pequeñas áreas elípticas de contacto con el camino de rodadura. Aunque tienen una limitada capacidad de carga, presentan poca fricción y suave deslizamiento. Los rodamientos de rodillos presentan áreas de contacto mucho más amplias, lo que los hace apropiados para aplicaciones de cargas pesadas y de impacto. El rodamiento rígido de bolas es ciertamente el más versátil y popular de todos los rodamientos. Puede soportar tanto cargas radiales como axiales y es apropiado para una amplia gama de aplicaciones de carga ligera y alta velocidad, como pequeños motores eléctricos, electrodomésticos, reductores pequeños, etc. Su bajo rozamiento le permite trabajar a baja temperatura y puede ser sellado de por vida en muchas aplicaciones. El rodamiento de dos hileras de bolas rótula tiene características similares a la anterior, con la ventaja de que puede operar con desalineación dinámica. Esto lo hace apropiado para situaciones donde el alojamiento se encuentra mal alineado o el eje se flexiona por efecto de la carga. El rodamiento de bolas con contacto angular tiene capacidad de soportar cargas axiales y radiales combinadas a altas velocidades con gran precisión. Se deben usar siempre en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento está basado en el rodamiento rígido de bolas con diámetro exterior esférico, que se combina con una variedad de alojamientos, lo cual proporciona unidades robustas y sencillas que admiten una desalineación estática. El rodamiento de rodillos cilíndricos puede soportar grandes cargas radiales con gran precisión. Existen muchas variantes de este rodamiento, la mayoría de las cuales permiten que un aro se mueva axialmente en relación al otro. Esto lo posiciona como el rodamiento ideal en aquellas aplicaciones de donde se debe permitir la dilatación del eje con precisión. El rodamiento de una hilera de rodillos cónicos es un rodamiento extremadamente robusto que soporta cargas radiales y axiales en un solo sentido. Tal como el rodamiento de bolas con contacto angular, este rodamiento debe ser usado en pares opuestos, espalda con espalda o cara con cara. El rodamiento de rodillos a rótula es el caballo de carga de la familia de rodamientos de rodillos, capaz de soportar cargas radiales y axiales pesadas, en cualquier dirección y de tolerar tanto la desalineación dinámica como la estática. Se lo encuentra en todo tipo de plantas industriales. El rango de anchos y secciones del rodamiento combinados con la opción de agujero cónico para facilitar el montaje y desmontaje lo convierten en un rodamiento extremadamente versátil. El rodamiento CARB es un rodamiento único de SKF y posee propiedades notables. Tiene una sola hilera de rodillos esféricos alargados que tolera la desalineación dinámica junto con una gran capacidad de carga radial y libertad de movimiento axial dentro del rodamiento. Se utiliza como el vínculo libre en conjuntos que exigen grandes dilataciones, por ejemplo, en los cilindros secadores de las maquinarias papeleras y en los rodillos de las máquinas de colada continua. Los rodamientos están sujetos a un enorme esfuerzo cíclico cuando los elementos rodantes pasan por la zona de carga. La relación de vida útil L10 se basa en el 10% de los rodamientos que presentan alguna forma de fatiga tras soportar la carga dinámica de catálogo C durante 1.000.000 de revoluciones. El restante 90% puede exceder en promedio 5 veces esta vida útil. Las aplicaciones de rodamiento suelen exigir que dos rodamientos soporten adecuadamente al eje en forma axial y radial. Los aros de los rodamientos deben ser montados correctamente y debe evitarse que se deslicen o muevan sobre el eje bajo carga. Es necesario suministrar cierto juego radial interno dentro del rodamiento a fin de evitar la precarga. Para lograr un rendimiento satisfactorio, es esencial que el grado de juego o interferencia entre los aros y sus asientos se adecue a las condiciones de fabricación del rodamiento y del diseño de la maquinaria. La lubricación adecuada es crítica para el rendimiento de los rodamientos. Deben tenerse en cuenta la carga, velocidad, tipo y tamaño del rodamiento, la temperatura de operación en
ambiente y el tipo de sellado, la facilidad de acceso y los periodos de funcionamiento. La película lubricante de los rodamientos es increíblemente delgada, entre 1/10 de micrón y 1 micrón. Por lo tanto, cualquier partícula de suciedad o daño de la superficie del rodamiento romperán esta película. La mayoría de los rodamientos SKF se fabrican con acero endurecido de alta calidad al cromo-carbono. Se los fabrica con los más altos niveles de precisión. La forma y terminación de los caminos de rodadura se miden a niveles de submicrones. Los conjuntos de bolas y rodillos se gradúan en micrones. El producto final es tal que con un cuidado razonable y atención en la etapa de montaje durará más que la unidad en la que se ha instalado. La serie de videos de entrenamiento montaje y desmontaje de los rodamientos SKF se ha realizado para asistir e informar a los usuarios de los rodamientos SKF. Bueno, entonces ahí miramos ese video bastante completo, ¿cierto? De los rodamientos, los tipos también, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando se seleccionan rodamientos? Bueno, primero que todo, lo más sencillo, digamos, y más intuitivo, es que tenemos que mirar el espacio, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en este caso, tenemos un eje. Dependiendo del espacio, pues podríamos tener esta solución, esta o esta, ¿no? Este sería, es decir, el criterio aquí sería el espacio radial. Acá estamos hablando de un espacio axial, por ejemplo. Podríamos tener esta opción o esta opción, ¿no? Dependiendo del espacio con el que contemos en nuestra máquina. Sería el primer criterio. Obviamente, el rodamiento tiene que ser compatible con el diámetro del eje. Por esa razón, normalmente, las puntas de los ejes pues tienen que maquinarse de acuerdo a los tamaños comerciales de rodamientos, ¿no? Entonces, nosotros cuando seleccionábamos tamaños de ejes, por ejemplo, nos daba, digamos, un eje de 18.2 milímetros, ¿cierto? Pero ese tamaño no es comercial, entonces, pues, por ejemplo, el tamaño comercial más cercano sería un eje de un rodamiento con un diámetro interno de 3/4 de pulgada, que serían 19.1 milímetros. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso cuando se seleccionan los rodamientos, ¿no? Bueno, otra cosa es que tenemos que tener en cuenta la capacidad de carga, ¿no? Entonces, ya lo mirábamos en el video y también lo dije, los rodamientos de rodillos tienen mayor capacidad de carga radial que los de bolas, ¿no? Sin embargo, pues estos tienen otras ventajas que ahí en el video las nombraba y que las vamos a ver, ¿no? Entonces, estos obviamente son muy buenos para soportar carga radial, ¿no? Para carga axial, pues, tenemos varias opciones. Mirábamos que cuando se necesita soportar carga radial y axial, pues los de contacto angular y los rodamientos cónicos son los más sugeridos, ¿no? Y cuando es carga radial axial pura, pues entonces ya tenemos estas opciones o estas opciones, dependiendo del espacio y de la capacidad de carga, ¿no? Bueno, cuando ya hablamos de carga combinada, entonces ya tenemos que pensar en, por ejemplo, hacer una combinación de rodamientos. En este caso, noten que aquí se está combinando un rodamiento de rodillos con uno de bolas. En este caso, el rodamiento que está soportando la carga radial es este, ¿cierto? Es el que está llevando la carga radial, pero este es el que está soportando la carga axial, ¿no? Por eso, miren que esta pista de acá ni siquiera está en contacto acá, porque el objetivo de él no es soportar carga radial, sino carga axial, ¿no? ¿Listo? Hay ocasiones donde tenemos que soportar momento. Esa sería una condición todavía mucho más exigente, ¿no? Entonces, ¿dónde
donde se necesitaría, por ejemplo, soportar momento. El ejemplo más clásico, se puede decir, sería el de las llantas de los vehículos, ¿no? O sea, digamos, si esta es la llanta, este es el rin, ¿cierto? Aquí iría el rodamiento, ¿cierto? Aquí irían las bolitas, pues. Este sería el eje. Y digamos que este eje está anclado acá. Entonces, por ejemplo, aquí se está aplicando una fuerza, pues que la fuerza sería la fuerza que el piso le hace a la rueda del vehículo, ¿cierto? Entonces noten que en este caso, esta carga lo que está tratando es de aplicarle un momento a esto, ¿cierto? Hacerlo rotar, ¿cierto? Hacerlo rotar. Y para soportar ese momento, pues aquí se tienen que generar en el rodamiento unas fuerzas que contrarresten ese momento. ¿Sí? Contrarresten ese momento y que no permitan que esto rote. Pues. En ese caso, los rodamientos tienen que ser rodamientos de doble hilera. Generalmente en los vehículos o en cualquier máquina donde se esté transmitiendo momento, tiene que utilizarse un rodamiento de doble hilera, ¿no? Para que se genere precisamente ese momento y no haya rotación. Para este caso, pues los rodamientos de contacto angular de una hilera emparejados o rodamientos de rodillos cónicos son la mejor combinación, ¿no? Bueno, ¿qué rodamientos son los más indicados cuando hay desalineación o cuando el eje sufre una pendiente bien fuerte aquí debido a la carga? En ese caso, los mejores rodamientos, en el video también lo decía, serían estos, ¿no? O sea, los rodamientos autoalineantes. Noten que aquí esta pista tiene una curva, entonces, y aquí tenemos dos hileras de rodillos, entonces esto permite que el eje gire aquí, que se desalinee y que pues no sufra daño el rodamiento. También se podría utilizar, por ejemplo, estos rodillitos con forma de barril o con forma de barril como este, que serían también una buena opción, o estos, ¿no? Cónicos con forma de barril, ¿no? Que también son buenos para soportar desalineamiento. Bueno, hablemos un poco de la velocidad. ¿Cuáles son los mejores rodamientos para soportar para altas velocidades? Entonces, ahí también lo decía en el video, ¿no? Los rodamientos de bolas son los que mejor funcionan a alta velocidad, porque como no tienen un contacto muy, digamos, un área de contacto muy fuerte, muy grande con respecto a la pista, entonces se deslizan fácilmente, rotan fácilmente y se pueden mover a altas velocidades y no se recalientan. Entonces, para altas velocidades y con cargas radiales puras, pues los rodamientos de bolas de ranura profunda o los autoalineantes funcionan muy bien, ¿no? Si es con cargas combinadas, los mejores serían los rodamientos de contacto angular. Los rodamientos de empuje axial no se acomodan bien a altas velocidades como los radiales, ¿no? Bueno, hablemos también un poco de los sellos. Entonces, ustedes se pudieron dar cuenta que los rodamientos son unos elementos de precisión que se fabrican con unas tolerancias de fabricación muy estrechas, ¿cierto? Ahí en el video hablaba de micrones, que es el control dimensional de estos elementos. Entonces, hay que protegerlos muy bien. Y para protegerlos, pues hay que utilizar, por ejemplo, sellos, aparte de los sellos que también hacen parte de los
mismos rodamientos, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, aquí se está utilizando unos O-ring que permiten sellar, digamos, y que no entre polvo, ¿no?, al rodamiento. Acá tenemos un sello especial de caucho, digamos así, que evita que entre también aquí polvo o se contamine el lubricante. Y acá tenemos un caso de un sello que tiene una trampa como un laberinto. De esa forma se evita que se escape el lubricante, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, hablemos de las configuraciones que se deben usar de rodamientos. Entonces, miren, por ejemplo, este caso. Un rodamiento de bolas aquí y acá un rodamiento de rodillos, ¿no? Entonces, noten, por ejemplo, que en este caso la pista interna está fija con una tuerca al eje, por una parte, y la pista externa está fija con esta tapa. O sea que este es un rodamiento que se lo está utilizando para localizar. En pocas palabras, este rodamiento está soportando carga radial y también carga axial. Cosa que no pasa con este de acá, ¿no? Por ejemplo, este de acá, si bien está fijo, si bien está fija esta pista y está fija esta pista, si el eje se expande, por ejemplo, como aquí hay un rodamiento de rodillos, esta pista pues permite que este eje se corra, ¿no?, y se expanda. ¿Por qué puede ocurrir esa expansión? Pues ahí en el video también lo decía, ¿no? Por ejemplo, en laminadoras decía, o en máquinas, buenas máquinas especiales, puede ocurrir esa expansión, sobre todo por las altas temperaturas, ¿no? Entonces, imagínense si este sistema está sometido a altas temperaturas, entonces es lógico que el eje se pueda, por ejemplo, expandir o se pueda contraer, y en ese caso es importante tener un sistema que permita que ocurra eso, ¿no? Bueno, acá también tenemos otro montaje parecido. Acá tenemos un par de rodamientos de rodillo de doble hilera. Y acá tenemos un rodamiento de rodillos con forma de barril, ¿no? Entonces también aquí estos permiten que el eje pues se pueda expandir un poco o se pueda contraer sin provocar fallas sobre los soportes, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, No, profe. bueno, no hay preguntas. Entonces, No. continuemos. Bueno, en algunas ocasiones esos rodamientos hay que precargarlos. Entonces, sobre todo cuando la carga es pesada y cuando hay vibraciones, hay que precargarlos, ¿no? En otros casos, no. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver que normalmente ellos vienen con una tolerancia, pero cuando la aplicación así lo requiera, hay que precargarlos para que funcionen mejor, ¿no?, y soporten más carga. Respecto a los métodos de localización, pues normalmente nosotros mirábamos algunos métodos cuando mirábamos ejes, por ejemplo. Miren aquí en este caso, si esta es la pista del rodamiento, la pista interna, por ejemplo, usar una tuerca es una buena opción, ¿cierto?, para fijar esta pista, pero adicionalmente a la tuerca se suelen utilizar estos elementos como chavetas o más bien como seguros, los cuales se incrustan en la tuerca, y una vez que la tuerca llega a su posición, estas aleticas se doblan internamente. De esa forma aseguran, ¿no?, y previenen de que la tuerca se afloje. ¿Listo? Bueno. Hablemos ahora de la carga.
Hay en los rodamientos, pues normalmente la carga más crítica son las cargas dinámicas, ¿no? Porque pues ellos normalmente se diseñan para que estén rotando, ¿cierto? Entonces hay cargas dinámicas, en algunas ocasiones también se especifica, los fabricantes especifican una carga estática, ¿no? Lo cual ocurriría cuando la rotación ocurre a bajas velocidades menores a 10 RPM, o cuando se realizan movimientos oscilantes muy lentos, o estacionarios bajo carga durante ciertos periodos prolongados. ¿Listo? Bueno, respecto a la vida, pues los rodamientos normalmente vienen especificados una duración en millones de revoluciones, ¿cierto? Pero esa vida se la puede reducir drásticamente si los rodamientos se los monta mal, ¿no? Entonces hay que cuidar muy bien, en el caso de que uno esté inspeccionando, por ejemplo, un proceso de montaje de rodamientos, que se haga de la forma más adecuada, ¿cierto? Porque golpear rodamientos en el montaje significa reducirles la vida significativamente. Hay otros factores que también son importantes que reducen significativamente la vida, como la contaminación, la desalineación, la corrosión, la falla de la jaula, la lubricación y el sello, ¿no? Todo eso hay que cuidarlo para que funcionen la vida que, pues, para la que fueron programados. Aquí, por ejemplo, se puede ver un sistema en el que se está aplicando una precarga sobre el eje. De esa forma se cierran esas tolerancias y la precarga pues tiene unos efectos. Mejora la rigidez, funciona más silenciosamente el rodamiento, se puede hacer, se reduce el desgaste y la vida de servicio es mucho mayor, ¿no? Aquí les presento un rodamiento como aparecería, por ejemplo, en un catálogo. Entonces aparece pues el diámetro interno, el tipo de rodamiento, el diámetro externo y el ancho, ¿no? Son, digamos, las variables de tamaño que influyen cuando uno selecciona rodamientos. Bueno, vamos a hablar de la vida. Entonces, ¿qué es la vida de un rodamiento? Entonces, lo que hacen los fabricantes es que cogen un lote, por ejemplo, de rodamientos y de ese lote toman una muestra, digamos 100 rodamientos. Entonces, la vida que ellos especifican es la vida en millones de revoluciones que el 90% de esos rodamientos tuvo. Digamos, si se probaron 100 rodamientos, la vida mínima que el 90% o los 90 rodamientos de esos 100 sobrevivió, esa es la vida que especifican en el catálogo. ¿Sí? A esa vida a veces se le suele llamar vida mínima, vida B10, L10, y normalmente corresponde a 1.000.000 de revoluciones. Entonces, cuando el fabricante especifica la capacidad de carga del rodamiento, está haciendo referencia a la capacidad de carga que ese rodamiento es capaz de soportar por 1.000.000 de revoluciones sin que ocurra una falla. ¿Listo? ¿Cómo se relaciona la vida con la carga? Pues como ustedes podrán imaginar, si sometemos un rodamiento a un menor nivel de carga, pues va a durar mucho más, ¿no? Porque aquí está involucrado un fenómeno de fatiga, que en algún momento yo les expliqué de una forma muy breve lo que era la fatiga. La fatiga es un fenómeno que se presenta cuando las cargas están fluctuando, ¿cierto? Entonces, los componentes tienden a fallar porque se forman grietas. Y esas grietas pues van creciendo y finalmente el componente se fractura. Entonces, los fabricantes de rodamientos han definido unos criterios de falla. Cuando ellos prueban sus rodamientos y empiezan a
a analizar algún ruido, inspeccionan el rodamiento, miran que ya se ha empezado a crecer alguna grieta o ha ocurrido un levantamiento o desgaste de tal forma que se empiece a ver visualmente cierto desgaste y entonces ellos consideran que eso es un criterio de falla, ¿no? Entonces, cuando se grafica las revoluciones o la vida que soporta un rodamiento bajo una determinada carga, pues se obtiene una curva como esta. Noten que esta curva es una línea que está hecha en escala logarítmica y de aquí pues se saca esta expresión que es, digamos, la expresión básica con la que se relaciona la carga con la vida de un rodamiento. Y es que la carga por la vida elevada a un exponente es igual a una constante. Entonces, considerando esta relación, si nosotros tenemos dos niveles de carga, por ejemplo, un nivel de carga F1 y un nivel de carga F2, entonces también sabemos que las duraciones o las vidas estarían relacionadas y eso nos permitiría, con esta relación, dado un nivel de carga y una vida, pues encontrar, por ejemplo, alguna de estas variables, ¿no? De hecho, los fabricantes especifican en el catálogo esta carga, que es la capacidad de carga dinámica, y una vida, que ya dijimos que normalmente está la vida la L10, de tal forma que el usuario puede, a partir de estos datos, calcular estos datos, ¿no? ¿Sí? Adicionalmente, pues si esta carga L10 corresponde a 1.000.000 de revoluciones, esto se puede simplificar todavía más. Entonces, si ponemos la L en millones de revoluciones, aquí desaparecería de la ecuación y entonces la capacidad de carga que tenemos que buscar en el catálogo simplemente sería nuestra carga por la duración que deseamos elevado a un exponente, ¿no? Y esta duración estaría especificada en millones de revoluciones. Ahora, respecto al exponente, ese exponente A es igual a 3 para rodamientos de bolas y es igual a 10 tercios para rodamientos de rodillos, ¿no? ¿Listo? Además, esta vida, para que nos la dé en millones de revoluciones, normalmente la calculamos multiplicando las revoluciones por hora a la que está rotando el eje de la máquina por el número de horas de servicio esperado y lo dividimos sobre 1.000.000, ¿no? Así encontramos esta vida en millones de revoluciones. Bueno, ¿hay alguna duda? Bueno, esos conceptos se van a clarificar cuando hagamos un ejemplo, ¿no? No, profe. Sí, Listo. Entonces, esto se va a clarificar cuando hagamos el ejemplo que ya lo vamos a hacer ahorita. Bueno, en algunas ocasiones también es posible que haya algunos rodamientos que están sometidos a carga radial y axial combinadas. Entonces, en este caso, ¿cómo aplicamos esta ecuación de acá? Entonces, en esos casos, tenemos que encontrar una carga FE equivalente, o sea, una carga radial equivalente para poder meterla en esta ecuación de acá, ¿no? ¿Sí? Y esa carga radial equivalente va a ser igual a unos factores multiplicados por la carga radial más otro factor multiplicado por la carga axial. ¿Qué es B? Es un factor de carga. B vale 1.2 si lo que gira es la pista externa y vale 1 si gira la pista interna, ¿no? ¿Listo? Y estos X y Y pues salen de una tabla. FR, carga radial, FA, carga axial, y el X y el Y pues saldrían de una tabla, ¿no? Como esta.
¿Listo? ¿Cómo se calcula, cómo se entraría aquí en esta tabla? Primero, deberíamos nosotros dividir la carga axial sobre la carga estática. Encontramos este valor aquí. Con este valor determinamos cuánto vale E, y dependiendo de si esta relación es menor que o mayor que, utilizamos estos valores X y Y o estos valores X y Y. ¿Cierto? Que en este caso, cuando estamos en este caso, noten que X vale 1, Y vale 0. Es decir, que en este caso, cuando esta cantidad de aquí es menor que E, se puede considerar que la carga es radial. Y en este caso de acá, pues sí tocaría considerar tanto el aporte de la carga radial como el aporte de la carga axial, ¿no? En esta ecuación. Bueno, además, pues estos rodamientos, por acá en la ecuación aparece una L, ¿no? Una L en horas, perdón, aquí está en millones de revoluciones, pero aquí aparece un H, que es la duración que uno espera que dure un rodamiento en una determinada aplicación. Entonces aquí, de manera de ejemplo, les muestro las vidas sugeridas por SKF, dependiendo del tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, si es un electrodoméstico, maquinaria agrícola, instrumentos, equipos técnicos de uso médico, se puede sugerir una vida de 300 a 3000 horas de funcionamiento. ¿Quién escoge? Si es 300 o 3000, pues el diseñador, ¿no? Si ya son máquinas un poco más sofisticadas, por ejemplo, máquinas que funcionan intermitentemente, herramientas eléctricas portátiles, dispositivos de elevación, máquinas y equipos de la construcción, ya se puede sugerir una vida útil de 3000 a 8000 horas de funcionamiento. Si ya estamos hablando de equipos mucho más críticos, entonces ya esto va a cambiar. Miren, por ejemplo, acá, si ya son máquinas para abastecimiento de agua, hornos giratorios, máquinas de trenzado de cables, maquinaria de propulsión para buques de alta mar, ya se puede sugerir una vida de 60.000 a 100.000 horas de funcionamiento. ¿En qué va a cambiar eso? ¿O en qué va a influir eso? ¿En qué va a influir que un diseñador considere una vida de 300 horas o de una vida de 100.000 horas? Eso le va a cambiar el tamaño del rodamiento, ¿no? Y también los costos. Entonces, dependiendo de qué tan crítica sea la aplicación y de qué tan fina se quiera hacer la máquina, pues uno entraría aquí con diferentes vidas, ¿no? Por ejemplo, si es la turbina de un avión, pues uno no va a esperar que dure 300 horas, porque es un equipo muy crítico, ¿no? Sin embargo, en un electrodoméstico, y sobre todo si es un electrodoméstico barato, pues es posible que 300 horas sean suficientes, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, aquí les presento una gráfica típica que uno encontraría en un catálogo de rodamientos. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, miren, este D minúscula es el diámetro interno del eje, que aparecería aquí, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos 3 y 4 milímetros. Este D grande, que es el diámetro del alojamiento, que en este caso, pues aquí están varios valores, 10, 9, 11, hasta 16. Y B, que es el ancho del rodamiento, ¿no? Acá aparece algo importante que acabamos de mirar, y es la capacidad de carga dinámica básica, ¿no? Entonces, nosotros básicamente vamos a elegir tamaño y esta C. Ya sabemos cómo calcularla, o al menos ya conocemos la ecuación como la de se calcula. Y eso nos va a permitir elegir aquí pues la referencia del rodamiento apropiada, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, un eje está apoyado por dos rodamientos de bolas A y B. El eje hace parte de una picadora de pasto
la cual gira a 1000 RPM. Seleccione 2 rodamientos de bolas para esta aplicación. Suponga que el tamaño del eje puede estar entre 25 y 30 milímetros. Es decir, que el diseñador seguramente ya hizo una estimación del diámetro del eje, por eso aquí ya sabe el rango en el que se puede mover el diámetro, ¿no? Nos dan la carga radial y la carga radial en el eje Y y la carga radial en el eje Z, ¿no? ¿Listo? O sea que, para que me entiendan, tenemos más o menos en este caso un eje, ¿cierto? Y está apoyado acá, está apoyado acá, ¿cierto? En esta vista pues no podemos mirar, pero si pudiéramos mirar las cargas, pues aquí hay una componente de carga sobre este apoyo, hay una componente de carga radial y hay una componente de carga radial en el eje Y y hay una componente de carga radial en el eje X, ¿no? O sea, si este es el apoyo A, entonces tenemos 700 y 900 newton, perdón, 700 y 500 newton, ¿no? 700 newton y 500 newton. Entonces, ¿cómo encontraríamos la carga radial? Combinada. Pitágoras, ¿no? O sea, la carga radial combinada, la resultante, como quieran llamarlo, la carga radial en el apoyo A, pues sería igual a que 500 al cuadrado más 700 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ya se ha hecho esa estimación, da 860.2. Verifíquenlo. Para el apoyo B también se ha hecho lo mismo, se tomaron las dos cargas. También se encontró la carga combinada en el apoyo B, ¿cierto? Que sería 900 al cuadrado más 1500 al cuadrado. ¿Listo? O sea que FB dio 1749.2. 1749.2 newton. Y acá nos dio 860.2 newton, ¿no? ¿Listo? Tenemos las dos cargas. Primer dato. Es más, vamos a abrir aquí una hoja de cálculo. Y vamos a ir haciendo aquí. Entonces, FA (160.2) y FB sería de 1749.2. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos para poder entrar al catálogo? Recuerden que en el catálogo necesitamos las dimensiones del rodamiento, pero también necesitamos la capacidad de carga dinámica. Para calcular la capacidad de carga dinámica, necesitamos que la carga radial sobre el rodamiento multiplicado por la vida elevado a la 1 sobre A. ¿Cierto? O sea que necesitamos la vida. En pocas palabras, necesitamos estimar la vida. Entonces, ¿qué tipo de maquinaria es esta? Dice aquí que es una picadora de pasto. Vamos a ver aquí.
Vamos a ver aquí cuál sería la vida sugerida en horas, por ejemplo. Electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos, equipos médicos, 300 a 3000. Aquí estaría, en máquinas agrícolas, estaría una picadora de pasto, ¿no? Sin embargo, también creo que podríamos encontrar por acá, ¿sí? Bueno, creo que no, sería esta, ¿no? Entonces, voy a escoger en este caso una vida de 3000 horas de funcionamiento, si les parece bien. Podríamos tomar otra, dependiendo de el criterio del diseñador. Esto simplemente es una guía, ¿cierto? Es decir, que estamos diciendo que las horas de vida sugeridas serían de 3000 horas, en este caso. Entonces, tenemos que este equipo está rotando a 1000 revoluciones por minuto, RPM 1000. Necesitamos estimar la vida, ¿no? La vida en millones de revoluciones. Entonces, primero que todo, necesitamos calcular las revoluciones por hora, multiplicarlas por la vida y dividirlas entre 1.000.000, ¿no? Eso nos daría la vida en millones de revoluciones. Entonces, ¿cómo sería, cuánto valdría RPH? Si tenemos revoluciones por minuto. Si tenemos revoluciones por minuto, sabemos que 60 minutos hay en una hora, ¿no? Entonces aquí cancelamos minutos con minutos. En pocas palabras, las RPM las multiplicamos por 60 y nos daría RPH, ¿no? O sea, 60.000 revoluciones por hora, ¿cierto? Ahora sí vamos a calcular la vida L10, son millones de revoluciones. Entonces, para poder calcular la vida L10 en millones de revoluciones, tenemos que multiplicar RPH por H y dividirlo entre un millón, ¿no? O sea, este RPH por horas y lo dividimos entre 1 a la 6. Son 180 millones de revoluciones lo que necesitamos. Entonces ya podemos calcular la capacidad de carga dinámica básica del rodamiento A en kilonewton. Pero calculémosla en newton y después la pasamos a kilonewton. ¿Sería igual a qué? Entonces aquí tenemos F por L elevado a la 1 sobre A. En este caso vamos a hacer, tenemos una máquina que es una máquina sencilla. Los rodamientos más económicos y más convenientes son rodamientos de bolas. Entonces el exponente A vale 3. Entonces tendríamos, utilizando esta ecuación, acá, que C sería igual a la carga radial del rodamiento A, carga radial equivalente, multiplicado por la vida, ¿cierto? Y eso elevado a la 1 sobre A. En este caso, A vale 3 para rodamientos de bolas, ¿no? Eso nos da una carga básica de 4.856.8 newton. Newton. ¿Cuánto sería esta carga, capacidad de carga, pero en kilonewton? Pues sería esto dividido 1000, ¿no? O sea, 4.85 kilonewton.
4.86 kilonewton. Eso es lo que necesitamos para el rodamiento A. Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Nos vamos al catálogo. Este catálogo ya ustedes lo tienen subidos ahí en Moodle, pero si no lo tienen, pues yo ahora lo subo. Este es un catálogo de rodamientos SKF. Por ejemplo, si nos vamos a la página 85, aquí encontramos en la página 85, perdón, creo que me perdí, o tal vez es la página 65. Bueno, creo que es la página 65. Ah, bueno, página 85, sí. Perdón, que en la página 83 está la tabla que les mostré donde se especifica la vida sugerida, ¿no?, de los rodamientos. Bueno, vamos ahora sí a mirar los rodamientos de bolas. Rodamientos de bolas. A ver, por aquí tenemos. Bueno, entonces miren que este catálogo está agrupado por partes. Entonces, los rodamientos más básicos son los de bolas. Aquí empiezan, ¿cierto? Los rodamientos de bolas, página 298. Bueno, y aquí especifican lubricantes, etcétera, y otras cosas. Pero ya vamos directamente acá a la parte donde están los rodamientos, ¿no? Entonces miren que aquí ya encontramos, por ejemplo, el diámetro interno del rodamiento y la capacidad de carga básica, ¿no? Entonces, para este caso, nos dicen que los rodamientos podrían estar con un diámetro entre 25 y 30 milímetros. Vamos a ver si hay un diámetro comercial de 25, por ejemplo. Efectivamente, sí lo hay. Aquí tenemos un diámetro interno de 25. ¿Sí? 25. Y miren que aquí aparecen diferentes tamaños de rodamientos, diferentes referencias, y aquí nos da la capacidad de carga básica, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este caso nosotros necesitamos una capacidad de carga básica de 4.86 kilonewton. Pregunta, ¿este de 4.36 serviría? No sirve, ¿no? Porque está por debajo. Serviría este, por ejemplo. Por ejemplo, esta sería una opción que correspondería a un rodamiento 61905. Entonces, referencia 61905. Podría ser una elección en el caso de que escogiéramos un diámetro de 25. Si escogemos uno de 28, por ejemplo, este estaría muy sobrado, este rodamiento, que tiene una capacidad de carga básica de 16.8. Estaría muy sobrado, pero también cumpliría. Y si estamos hablando de un rodamiento de 30 milímetros de diámetro, por ejemplo, este de aquí creo que no nos serviría, este primero, 4.49 kilonewton de carga dinámica, nos serviría este, ¿no? 7.28, que correspondería a un rodamiento 61906. ¿Listo? Ahí hay tres opciones dependiendo del tamaño que el diseñador elija, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces, no hay preguntas. Aquí tenemos una primera opción, ¿cierto? Vamos ahora a calcular la capacidad de carga básica, pero del soporte B, que sería igual a ¿qué? A la carga radial en el soporte B, que es esta, por la vida en horas, que sería la misma, ¿cierto?, que ya habíamos encontrado, elevado a la 1/3. Eso nos da una carga de 9.876 newton, que en kilonewton, ¿cuánto sería?
pues sería esto mismo dividido 1000, ¿no? O sea que necesitamos, en este caso, una capacidad de carga básica de 9.9 kilonewton. Bueno, vamos acá. Empecemos acá a ver cuál de estos nos serviría. Por ejemplo, este nos serviría, está por debajo, este tampoco, tampoco. Y tendríamos este, ¿no? Por ejemplo, un 60.005, perdón, 6.005. Sería una primera opción. También, como nos dan otro rango aquí de trabajo, podríamos utilizar, por ejemplo, si es de 28 milímetros, podríamos utilizar este que estaría cumpliendo. Sería un rodamiento 60/28, o sería, por ejemplo, este, ¿no? Perdón. Un rodamiento 16.006, ¿no? También cumpliría. ¿Listo? Si nos piden que seleccionemos rodamientos de rodillos, pues el procedimiento seguiría siendo el mismo. Simplemente nos vamos a la sección de rodamientos de rodillos. Y pues aquí también, ¿no? Miren, se seguiría el mismo procedimiento. O sea, entramos con el diámetro, las medidas del rodamiento. Las medidas del rodamiento, diámetro interno, capacidad de carga básica, dinámica básica, y seleccionamos la referencia del rodamiento, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? Profe, ¿qué pasaría si no se escoge bien la referencia? ¿Se mira gravemente? No, el problema sería que tú, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, a ver, espérame, ¿dónde es que estábamos nosotros? En nuestro caso, por ejemplo, estábamos, creo que por acá, ¿no? A ver. Creo que estábamos aquí, ¿no? Entonces, Brian, por ejemplo, digamos, yo escogí el 61.905, que sería este, ¿no? ¿Cierto? El problema sería que hubiera escogido este, ¿no? Porque si yo hubiera podido también escoger aquí este, o los que están de aquí para abajo, porque todos cumplen. El problema es si hubiera escogido este, ¿no? Porque en ese caso, pues, no estoy garantizando la vida que yo estoy suponiendo en el diseño, ¿no? Ese sería el problema. Igual te va a funcionar la máquina, lo que pasa es que va a fallar, pues, prematuramente, no como tú la diseñaste. Ese sería el problema. ¿Sí? Profe, y en el caso que usted nos decía de costo-beneficio, que en muchos casos nos va a tocar realizarlo. Pues claro, porque ese es otro problema, ¿no? Digamos que tú seleccionas este rodamiento y, digamos, vas a buscar ese rodamiento aquí en Pasto y no lo encuentras. En ese caso, pues te toca tratar de cuadrar otro de estos, ¿no? Ya no por selección, ni por costo, sino por disponibilidad. Por costo, el indicado para esta aplicación sería este, porque es el más pequeño que cumple con esta condición. Pero ya por disponibilidad podrías usar otros de estos más grandes. Saldría un poco más caro, pero pues tocaría, ¿no? Y respecto a la vida, nosotros en este caso supusimos que la vida de la máquina sería, o del rodamiento, perdón, sería de 3.000 horas, ¿no?
Esa parte, digamos, también dependería de ti si quieres que la máquina dure un poco más o antes de que se cambien los rodamientos, o si dura un poco menos, si se tiene que estar haciendo un mantenimiento más continuo. También eso son consideraciones del diseñador. ¿Sí? Todo eso depende del diseñador.